Amén. Entonces se me encomendó la desafiante misión y tarea de predicar la palabra del Señor, que se va a encontrar en el libro de los Salmos. Estamos en una serie que se llama Salmos Seleccionados, así que no es en orden que lo estamos leyendo, sino de algún lugar de aquí por allá del libro, del extenso libro de los Salmos, estamos sacando pasajes bíblicos para poder predicar. La palabra del Señor entonces se va a encontrar en el Salmo 63. Yo voy a leer la versión 1960, pero básicamente cambian algunas palabras, no, y alguna forma de expresar. Y bueno, la palabra del Señor dice así. Bueno, el título de este salmo es Salmo de David cuando estaba en el desierto de Judá. Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde no hay aguas, donde para ver tu gloria y tu poder, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Como meollo y de grosura será saciada mi alma, con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerdo de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro. Así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Pero los que buscaron para destrucción mi alma caerán en los sitios bajos de la tierra. Los destruirá a filo de espada. Serán porción de los chacales. Pero el rey se alegrará en Dios. Será alabado cualquiera que jura por él. Porque la boca de los que hablan mentira será cerrada. Inclinemos nuestros rostros, oremos por la iluminación del Espíritu Santo. Padre Celestial, te doy muchas gracias, Señor, porque hoy nos podemos congregar a escuchar tu palabra, a recibir de ti. Padre, muchas gracias, Señor, porque tu presencia está en medio nuestro. Padre, te quiero pedir, Señor, que ahora, luego de haber sido leída tu santa y bendita palabra, tú ilumines, Señor, con tu Espíritu Santo nuestros corazones para poder entender este texto, que no sea un sermón más o palabras bonitas o buena teología, sino que ellas sean útiles, Señor, para que el Espíritu Santo obre con poder en nuestros corazones, para poder vivir para ti, Señor, conforme a tu Evangelio, y que Jesucristo sea exaltado por sobre todas las cosas. Ayúdame, Señor, a mí a hacerlo, y todo esto te lo pido y te lo agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Uno de los documentos confesionales a los cuales adherimos nosotros como Iglesia Presbiteriana es el Catecismo Mayor de Westminster, donde en su primera pregunta se nos consulta ¿cuál es el fin principal y más noble del hombre? Y la respuesta a la primera pregunta de nuestro documento confesional es definitiva. El fin principal y más noble del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Amamos y compartimos estas declaraciones teológicas porque son bíblicas, se extraen de las Sagradas Escrituras y nos ayudan a enmarcar todo el panorama bíblico de una manera más accesible. Pero conocer esta verdad no es suficiente. La pregunta que debemos hacernos es que si esta realidad, si esta declaración teológica extraída de la Biblia es también una realidad vivida entre nosotros. Si esta verdad bíblica es experimentada por nosotros. ¿Es cierto esto de que glorifico a Dios y gozo de Él para siempre? ¿Es cierto esto en mi vida desde que me levanto en la mañana hasta que me acuesto al caer la noche? ¿Es Dios el objeto de mi adoración y mi gozo en todas las cosas que hago? ¿Es el Señor mi deleite en tiempos de prosperidad, de salud, de alegría, de paz? ¿O lo es aún más en momentos de necesidad, de enfermedad, conflicto, persecución,
cuando los vientos que azotan nuestra vida a veces nos hacen tambalear. El salmista David, inspirado por el Espíritu Santo, nos enseña cómo es y cómo luce una persona, un hijo de Dios que se deleita en el Señor. Pero quiero destacar esto y remarcarlo. No estamos hablando de un hijo de Dios que simplemente obedece de forma externa o una obediencia meramente formal, sino desde lo más profundo de nosotros, desde lo más profundo de nuestro corazón, allí donde solamente el Señor puede ver, donde el Señor puede afectar todo nuestro ser. El título de este salmo es Salmo de David cuando estaba en el desierto de Judá. Y entre paréntesis, no todos los salmos tienen título, pero este título del salmo forma parte del texto hebreo en el cual fue escrito este salmo. El título del salmo no es el Salmo 63 ni el título que le agrega la Reina Valera 1960, sino el título de este salmo es Salmo de David cuando estaba en el desierto de Judá. Y este título nos lleva a las primeras pruebas que tuvo David en su vida a esconderse en el desierto, perseguido por el rey Saúl. Saúl hirió a miles y David a sus 10.000. Cantaba al pueblo, celebrando aquellas victorias concedidas por Dios a David. Y este canto despertó en Saúl un celo amargo contra él, quien había sido fiel servidor del rey y obediente a su autoridad. Pasó a ser buscado repetidas veces para ser muerto por el mismo rey al quien él mismo servía. Y así, en medio de huidas, de cansancio, de confusión, sin comprender por qué su vida estaba corriendo peligro en ese momento, David llega al desierto de Judá, un lugar árido, solitario, hostil, tanto física como espiritualmente. Y esto, mis hermanos, no es ajeno al obrar de Dios. Conducir a su pueblo por desiertos semejantes. El Señor llevó a Israel a vagar 40 años por el desierto, no para exhibir una autoridad dura sobre sus criaturas inferiores, sino, como él mismo lo declara en su palabra ahí en Deuteronomio, para probar lo que había en su corazón. Nuestro Señor Jesús fue llevado al desierto 40 días y 40 noches y fue tentado cuando tuvo hambre. Es allí, en medio del calor abrasador del día y del frío en la noche, donde la soledad, la enfermedad y el cansancio y la confusión, donde Dios trata con su pueblo. Es allí donde, en palabras del profeta Oseas, el Señor habla el corazón. Y es precisamente en ese escenario, en medio de un terrible desierto, donde podemos unirnos al dulce cantor de Israel y elevar este salmo al Señor. Junto con David, estar buscando una sola cosa: la presencia de Dios mismo. No las dádivas, no los dones, no los regalos, sino al dador de las dádivas, de los dones y de los regalos. Y así comienza cantando: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Mis hermanos, observemos dónde se encuentra David, entonando este canto. Aquel que había vencido al gigante Goliat, a quien el pueblo le celebraba las victorias obtenidas a través del Señor, ahora no tiene nada, se encuentra solo, escondido en un árido desierto. Y es allí donde el salmista nos enseña que en medio de la soledad, en medio del dolor y de la aflicción, el único alivio al cual podemos acudir es el Señor. En ese lugar David recuerda el pacto hecho con Abraham. Yo seré tu Dios, dijo el Señor ahí al viejo patriarca. David trae a la memoria al Dios del pacto y acude a él con urgencia, invocando el nombre del Señor con convicción. Dios, Dios mío eres tú. Querida iglesia, los desiertos que pasas, la aflicción, deben llevarte a caer sobre la roca e invocar el nombre del Señor. Si no, solamente son vagabundeos nuestros. Así como David invocó a Dios recordando su pacto, el apóstol Pablo nos enseña que nosotros somos descendencia de Abraham por medio de la fe en Cristo.
Por tanto, también nosotros podemos correr al Dios del pacto e invocar su nombre por medio de la oración en nuestras amarguras. Y esto nos conduce a una resolución de David que le hace el Señor, que es: de madrugada te buscaré. Y aquí quisiera detenerme un momento. Uno de los grandes problemas de los cristianos hoy, y podemos decir también de los reformados, es la carencia de una vida de oración. Se escucha en conversaciones, en comentarios, o se lee en redes sociales, grupos reformados, en podcasts. Se escucha con bastante frecuencia, en nuestro intento obviamente de no parecer carismáticos, frases como: ¿para qué levantarse temprano a orar si no pasa nada? No hay nada de especial en eso. Dios escucha a cualquier hora del día. Se ha escuchado con bastante frecuencia declaraciones como esa. Y si bien es cierto, Dios escucha a cualquier hora del día, una oración matutina es tan oída como una oración vespertina. Declaraciones como esas solo nos han llevado a tener vidas de oración nulas o, en el mejor de los casos, mediocres. Ignorando el mandato del Señor, oren sin cesar. Simplemente no oramos, y las pocas veces que se hace es sin insistencia, sin ese fervor, sin ese concepto tan presente que tenían los viejos predicadores puritanos, de luchar con Dios por su bendición a través de este medio precioso que es la oración. Amada iglesia, tener una vida de oración ferviente, levantarse intencionalmente temprano en la mañana antes de hacer cualquier actividad, como se propone a realizar David para buscar al Señor, no es algo carismático ni propio de un solo sector del cristianismo. Levantarse temprano a orar es un ejercicio propio de cristianos, y eso nos incluye a nosotros plenamente como reformados. Escuchen lo que dice el Señor por medio del rey Salomón: me hallan los que temprano me buscan. Y junto a este pasaje podemos recordar numerosos ejemplos bíblicos de hombres que caminaron con Dios y practicaron estos: Abraham, Jacob, David, Job. Pero por sobre todos ellos destacamos al más perfecto hacedor de la ley, aquel que glorificaba a Dios en todo y se deleitaba en Él con perfección absoluta, nuestro Señor Jesús. Cuando habitó en medio de su creación, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Dice el relato de Marcos. Nuestro Señor, en su estado de humillación, cuando siendo Dios tomó nuestra humanidad y comió y caminó en este mundo en perfecta obediencia, anhelaba levantarse temprano y buscar el rostro de su Padre Celestial en oración. ¿Hay alguien entre nosotros que pueda decir que no es necesario levantarse en la mañana para buscar el nombre del Señor? ¿O que es simplemente un ejemplo lindo para nosotros, que a veces puede ser practicado, pero no es necesario o es opcional para nosotros? Insisto, levantarse temprano a orar no es de carismáticos, ni de buscadores de simples experiencias. Levantarse temprano a orar es de cristianos. Este hábito revela lo que hay en nuestros corazones. Este hábito revela la disposición de nuestro corazón. Si no oramos en la mañana, el quehacer, el trabajo, el cansancio del día, puede que tampoco tengamos la disposición de hacerlo después. Y así, poco a poco, dejamos de orar, nos enfriamos, y el resultado es una vida cristiana superficial, inmadura, mediocre y estéril. Cristo mismo enseñó acerca de la oración cuando dijo, escucha iglesia, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Y luego añade, ¿qué padre de ustedes, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Mis hermanos, ¿cuánto necesitamos el Espíritu Santo para vivir en consuelo, para recordar la palabra del Señor, para traer a Cristo y su Evangelio a nuestros corazones y vivir en santidad? Pero ¿cómo descuidamos este deber cuando Cristo nos dice que no hay pérdida en llevarlo a cabo? Si analizamos nuestra vida, yo creo que cuando lleguemos al final de nuestra vida, nadie va a decir debía haber orado menos. No hay pérdida en llevar a cabo
esta vida de oración. Muchas veces preferimos quejarnos, llorar a la nada, ser desagradecidos, sufrir cuando tenemos un Padre Celestial que espera escuchar nuestras oraciones. Y Él mismo nos anima a usar este medio para ir a Él. Mi hermano, mi hermana, jóvenes, niños, levántense temprano a orar. Quitemos la pereza de nosotros. Resolvamos cuanto antes, con urgencia como David, y digamos, de madrugada te buscaré. Entonces nos encontraremos con la hermosura del rostro del Señor. Y como Jacob, luchemos insistentemente con Dios a través de este medio de gracia, y el Señor nos concederá bendición. Nuestro gozo y llenura será Dios mismo, un gozo, un deleite que no cambia ni se marchita como las cosas de esta tierra. Y seremos como nuestro Maestro y Salvador, que se deleitaba en la ley del Señor de día y de noche. Y así David se propone invocar con una disposición real el rostro del Señor, no de manera improvisada ni superficial, sino con intención. Resuelve que buscar al Señor será lo primero que hará al abrir sus ojos en la mañana, y lo hará con afán, aun cuando no tenga ánimo de hacerlo. Los versos siguientes nos muestran el motivo profundo de esta resolución, de levantarse temprano a buscar el rostro del Señor. David está verdaderamente necesitado al punto de casi desfallecer. No tiene ánimo y la pregunta es inevitable. ¿Cuál es la necesidad más urgente de David en su momento de necesidad? Allí, en medio del desierto. No es seguridad, no es alivio inmediato, no es una salida visible para su persecución. Su necesidad más urgente es Dios mismo. Por eso canta, mi alma tiene sed de ti. ¿Dónde hemos oído estas palabras antes? En unos salmos más atrás, en el Salmo 42. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Con frecuencia escuchamos estos salmos se aplican a personas efusivas, llenas de gozo, que desean más del Señor para seguir disfrutando. Y puede que hasta cierto punto pueda ser una aplicación válida. Pero el contexto inmediato del Salmo 42 nos muestra algo totalmente distinto. Allí, en el Salmo 42, habla alguien que en otro tiempo sirvió a Dios con gozo en la adoración pública, pero que ahora está sin fuerzas, con el ánimo abatido, triste, con dudas, luchando consigo mismo, exhortando a su propia alma a esperar en Dios. David, en este Salmo, en el 63 que acabamos de leer, usa el mismo lenguaje. Su sed no nace de la abundancia, nace del quebrantamiento. Está desanimado, exhausto, y esa misma condición, él mismo expresa que le está afectando a su cuerpo físico. Mi carne te anhela, dice. Probablemente está agotado, debilitado, sin recursos tangibles a los cuales acudir. Se encuentra en tierra seca y árida donde no hay aguas que puedan cubrir su sed. Y en ese momento, y esto es lo más interesante de todo, no le importa saciar la sed de su cuerpo, solo le importa una cosa: saciar la sed de su alma con el Dios de los cielos y de la tierra, el manantial de aguas vivas. No necesitaba nada más en ese momento. Y por eso añade a su canto, para ver tu gloria, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. David anhela contemplar la gloria y el poder de Dios, tal como lo había conocido en el tabernáculo, en la adoración pública. Allí, en las ordenanzas públicas, la presencia de Dios lo había fortalecido. Y ahora en su debilidad desea experimentar la misma realidad que había visto en el tabernáculo de reunión. Ver la gloria de Dios sosteniéndolo cuando no tiene fuerzas, ahí, en la soledad del desierto árido. Hoy no nos congregamos en el tabernáculo, pero donde el pueblo de Dios se reúne en el nombre de Cristo, ahí está el presente. Reuniones como esta son especiales no por nosotros. No es porque nosotros nos pusimos de acuerdo un día y dijimos que teníamos cosas en común y dijimos que nos teníamos que congregar algún día de la semana, sino
solamente seríamos una organización social más en este mundo. Y nuestro valor solamente sería equivalente al de una hinchada de fútbol, al de una junta de vecinos, al de cualquier organización que pueda existir. Pero nuestros cultos, cuando nos reunimos, venir aquí es especial porque el Señor promete estar en medio de su pueblo congregado. Reuniones como estas son especiales, no por nosotros, sino porque el Señor está presente en medio de su iglesia. Por eso la iglesia es una institución viva y por eso es la institución más importante que está sobre la tierra. Aquí podemos ver el poder y la gloria del Señor por fe al ser anunciados los atributos del Señor. ¿Cuántas veces Dios en Cristo es predicado en todas sus excelencias aquí? Y vemos cómo esas verdades afectan nuestras vidas, cómo somos rescatados de nuestra miseria y fracaso pecaminoso por el poder y la gloria de Dios mediante Cristo y por la obra del Espíritu Santo. Y podemos, al escuchar estas cosas, salimos de aquí consolados, fortalecidos, con el ánimo renovado, con el deseo ferviente de seguir al Señor. Esto es precisamente lo que David pide, ser fortalecido en su soledad por el mismo poder y la gloria que había contemplado ahí en el tabernáculo de reunión, en el santuario, ahí en la adoración pública. Y esa también debe ser nuestra oración. Señor, así como he visto tu gloria y poder en el culto público, quiero verte aquí, en mi soledad, en mis penas, en mis desiertos. Y así proponernos a buscar al Señor tanto en lo público como en lo privado. Anhelar ver su gloria y poder, no solo cuando estamos congregados en cultos como este, sino también cuando estemos solos delante del Señor. Ahora, una aclaración para evitar cualquier confusión. Es absolutamente esencial congregarnos y adorar al Señor públicamente. Es un mandato del Señor. Pero también es esencial adorarlo en lo privado. También es un mandato del Señor. Ninguna de estas prácticas deben ejercerse a costa de la otra. Cuando no estamos reunidos, debemos buscar al Señor. Cuando es el día del Señor, es el día de reunirnos y no podemos intercambiar por oración privada el día que debemos congregarnos. Entonces debemos buscar al Señor tanto en lo público como en lo privado, pidiéndole al Señor que quite los impedimentos que nublan nuestra vista para que podamos contemplar en privado los mismos atributos que Él nos ha mostrado en público. Y es desde esa búsqueda intencional del rostro de Dios para ver su gloria y poder que comenzamos a ver el fruto. En medio del desierto, David pasa de la sed al gozo, de la debilidad a la alabanza, de la soledad a la dulce comunión. Así, mis hermanos, la búsqueda de Dios no termina en el anhelo ni la sequedad en el desierto. Cuando el alma persevera en buscarle en lo público y en lo privado, el Señor responde mostrando quién es Él. Y esa visitación divina en nuestra vida no solo sacia la sed, sino que transforma el clamor en gozo. Por eso David ahora pasa desde la búsqueda al deleite. Al contemplar la gloria de Dios, su corazón ya no solo anhela, sino que se alegra, se goza, se deleita en el Señor. Y desde aquí comienza a experimentar el gozo de haber hallado al Dios que buscaba con tanto anhelo. Por eso puede seguir cantando, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos. Como meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Y cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. En ti está mi alma pegada a ti, tu diestra me ha sostenido. David ya aquí recibe una respuesta a su oración y a su búsqueda. El poder y la gloria de Dios lo fortalecen y lo conducen naturalmente a la adoración. Dios, en su bondad, visita a su siervo y derrama sobre él su amor en abundancia, y así el amargo desierto es endulzado por la presencia del Señor.
Tal como dice el Salmo 105, alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Y vemos cómo esta verdad se cumple en David. Lleno del consuelo de Dios, David llega a una conclusión profunda. Porque mejor es tu misericordia que la vida. Es decir, la misericordia de Dios es mejor que todo aquello que en la vida podamos tener. Mejor que la victoria sobre sus enemigos, mejor que su valentía, mejor que su fuerza, mejor que sus dones e incluso mejor que la promesa que había sobre él, sobre reinar Israel. Nada de eso ocupa en primer lugar. Esta es una declaración evangélica. Lo mejor para David no es la fama, ni la prosperidad, ni siquiera el bienestar terrenal, sino es Dios mirando con misericordia su miseria y mostrando compasión en medio de su debilidad y pecado. Al recibir el consuelo de Dios, David comprende algo fundamental. Es mejor atravesar desiertos, persecuciones, aflicciones o incluso morir bajo el favor de la misericordia del Señor que vivir con comodidad pero lejos de Él, ya que entiende que fuera del Señor solo hay ira y maldición para nosotros. No hay para mí bien fuera de ti, Él lo dice en el Salmo 16. Mis hermanos, la vida sin la misericordia de Dios no es verdadera vida, pero la misericordia de Dios, aún en medio del desierto, es vida en abundancia. Por eso los labios de David no pueden permanecer en silencio. El consuelo recibido se transforma en alabanza y la experiencia de la misericordia de Dios se expresa en adoración sincera. Mis labios te alabarán. Y no solo eso, David añade, así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. La misericordia de Dios no produce una alabanza momentánea, sino una vida entera rendida a Él. Cuando consideramos la gracia de Dios y la misericordia que el Señor ha tenido con nosotros al enviar a su Hijo Jesucristo, siendo por naturaleza nosotros hijos de ira, ¿cómo nos va a desbordar nuestra alabanza a nuestro Señor cuando vemos el Evangelio? Si al no experimentar esa verdad del Evangelio en nosotros, solo hay destrucción, miseria y fuego eterno para nosotros. Por eso bendecimos el nombre de nuestro Dios por tan grande amor y en su nombre levantamos nuestras manos para seguir firmes y sostenidos no por nuestras fuerzas, sino por su misericordia y solo su misericordia. Al contemplar el Evangelio de Cristo, nuestra alma encuentra verdadera llenura y satisfacción. No es en los afanes terrenales o pasar todo el día acostados, es donde hallamos descanso y llenura. El trabajo, la familia, el reconocimiento, el dinero, las relaciones son bendiciones de Dios, pero no son por ningún motivo el fin último. Muchos poseen estas cosas y aún así permanecen vacíos. Pero el creyente, al mirar a Cristo por la fe y vivir para Él, incluso en medio de los momentos más difíciles de la vida, puede decir con David, como médula de grosura será saciada mi alma. David aquí, como médula y grosura, se refiere a la parte más selecta y deliciosa del animal sacrificado, sea una oveja, una cabra, un buey. Es como si dijera, mi alma estará tan satisfecha en Dios como alguien que ha comido lo más abundante y exquisito y selecto de un plato posible. Esta es la satisfacción de la comunión con Dios. Es una satisfacción, una llenura profunda y real que no se encuentra en ningún lugar más. Y cuando el alma es saciada por Él, la respuesta natural es esta. Con labios jubilosos te alabará mi boca. La alabanza no es forzada, sino es el fruto de un corazón que ha encontrado descanso en Dios. Como dice la Escritura, de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando nuestros corazones son empapados del amor de Dios, la alabanza abunda desde la mañana hasta la noche. La palabra nos enseña que así como es importante comenzar el día encomendados al Señor, también es importante terminarlo descansando en Él. Por eso David añade, cuando me acuerde de ti en mi lecho,
cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Aún en medio de la ansiedad, ahí en su cama, meditará en el Señor. Aún incluso cuando el sueño no lo pueda conciliar, David, incluso ese momento incómodo de no poder conciliar el sueño, David lo aprovecha para meditar en su Señor. ¿Qué ejemplo de entrega, de comunión nos da el salmista? Un corazón tan lleno de Dios durante el día que aún en la noche sigue hallando descanso para meditar en Él. En la quietud de la noche, David hace memoria del Señor porque reconoce que Él ha sido su ayuda todo este tiempo. No solo mira el presente, sino que recuerda las obras pasadas de Dios a su favor y canta: has sido mi socorro. Y esa memoria lo conduce a una confesión de confianza. Puede hallar refugio bajo la sombra de sus alas. Tal como el ave protege a sus crías del frío y de la lluvia, así el creyente, el Hijo de Dios, encuentra su resguardo en el Señor. Esta memoria agradecida produce gozo aún en las noches más oscuras que podamos pasar. Por eso David puede decir que canta jubiloso a la sombra de las alas del Señor. No es un gozo superficial, no es un gozo momentáneo, sino es el fruto de saber que su vida está sostenida por el cuidado fiel del buen pastor. De esta confianza nace lo que expresa el versículo 8. Está mi alma apegada a ti. No porque Él sea fuerte en sí mismo, sino porque la diestra del Señor lo sostiene. La comunión no descansa en la constancia humana, sino en la fidelidad de nuestro Señor. Así también nosotros debemos meditar, así tal cual como lo hacía David. Debemos meditar en las obras de nuestro Dios a nuestro favor y refugiarnos en Él. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación, dice el Salmo de Moisés. Y el Dios que ayudó en el pasado es el mismo Dios que nos sigue ayudando hoy. Tal vez alguien diga aquí: no tengo grandes testimonios de los cuales hacer memoria. Pero te digo, mi hermano, que si eres hijo de Dios y seas abrazado a Cristo por la fe, ya has recibido el milagro más grande que un ser humano puede experimentar: pasar de muerte a vida. El hecho que hoy puedas reconocer tu necesidad de la gracia de Dios es en sí mismo una obra extraordinaria del Señor, una obra sobrenatural del Señor a nuestro favor. Es precioso cuando el Señor obra sanando nuestra enfermedad, obrando sobrenaturalmente, o obrando en los medios ordinarios que Él mismo estableció. Pero eso al Señor no le cuesta nada. Pero, iglesia, para redimir sus almas, el Hijo de Dios tuvo que venir y encarnarse y estar y venir a este mundo, vivir una vida perfecta de obediencia al Padre, morir y sufrir la terrible cruz y resucitar al tercer día. Medita en esto y en todo lo que eso implica. Piensa en la obra de Cristo alcanzando tu vida por el poder del Espíritu Santo y verás cuán firme es el cimiento de tu fe. Verás cuán unida está tu alma a Cristo a pesar de tantas fallas y tantas ofensas al Creador. Y entonces podrás confesar, junto con el salmista, que no es tu fuerza la que te sostiene, sino solo y únicamente esta verdad: tu diestra me ha sostenido y nos sostendrá hasta el fin. Y así, sostenido por la diestra del Señor, David ya no mira su fragilidad, sino la fidelidad del Señor. No contempla su debilidad, sino la fuerza del Todopoderoso. Desde ese descanso nace una confianza, y el mismo Dios que lo ha guardado también se encargará de todo lo que se levante en contra de él. Así, del canto del deleite se transforma ahora en un canto de consuelo y de firme esperanza, y concluye su cántico entonando las palabras: pero los que para destrucción buscaron mi alma caerán en los sitios bajo tierra. Los destruirán a filo de espada, serán porción de los chacales, pero el rey se alegrará en Dios. Será alabado cualquiera que jura por él,
porque la boca de los que hablan mentira será cerrada. Y es así como David recibió fuerzas al recordar las obras pasadas del Señor. También recibió consuelo al contemplar lo que Dios haría en el futuro a su favor. El Señor le revela que sus enemigos van a ser destruidos. David tiene la certeza de que aquellos que lo persiguen no prevalecerán. El salmista parece profetizar el destino del mismo rey Saúl, quien no solo quiso arrebatarle la vida física, sino también que quiso privarlo de las ordenanzas públicas, donde él mismo hallaba consuelo y fortaleza para su alma. Saúl muere a filo de espada, su cuerpo es abandonado y deshonrado, y termina bajo juicio a causa de su desobediencia al Señor. Esto trae consuelo a David, no porque se deleite en la venganza, sino porque ve confirmada la justicia de Dios. Sus enemigos no tendrán la última palabra. El llamado que Dios le había hecho para reinar sobre Israel va a ser confirmado, y David podrá regocijarse en el Señor. Y junto con él, todos los que le juran lealtad al rey podrán gloriarse y alegrarse en el Señor. De la misma manera, la iglesia también tiene este consuelo. Verá caer a sus enemigos. Y sí, esto también es una esperanza legítima y santa para el pueblo del Señor. Hoy, muchos evitan estos pasajes, los salmos imprecatorios. Estos salmos son oraciones que piden a Dios que ejerza su justicia y venganza contra los impíos en defensa del propio nombre del Señor. Es literalmente desear el mal a través del Señor. Por eso, generalmente se evitan. Cuando se citan los salmos, por lo general, siempre se omiten estas partes, estas secciones imprecatorias. Y mucho menos se citan un salmo imprecatorio completo. Se les considera oscuros o incompatibles con el espíritu cristiano, como si pertenecieran solamente a la administración del Antiguo Testamento. Y no hay nada más lejos de la verdad. Cristo mismo enseñó a los discípulos de camino de Emaús que todo el Antiguo Testamento habla de él. El apóstol Pablo afirma que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil. Y el mismo apóstol también exhorta que la palabra de Cristo habite en abundancia en nosotros. Y en Efesios también, que seamos llenos del Espíritu Santo, con salmos. Por lo tanto, estos versículos también son la palabra de Cristo para su iglesia. En ellos se nos consuela con una verdad gloriosa. Llegará el día en que los enemigos del pueblo de Dios serán finalmente derrotados. Ahora es importante hacer también otra aclaración. Estos pasajes no son dados para dedicárselos a un vecino, a un colega de trabajo, a un compañero de curso con el cual no nos llevamos muy bien. Todo lo contrario, la Escritura ordena orar por ellos, procurar la paz en cuanto dependa de nosotros y anhelar y desear que ellos conozcan el Evangelio de Cristo. Los pasajes como este no hablan de rencores ni de venganzas personales. Debes amar a tu prójimo como a ti mismo, dijo el Señor. Estos pasajes de los Salmos hablan del obrar justo de Dios. Son palabras dadas para que la iglesia tenga esperanza y consuelo al saber que todo enemigo de Dios y de su pueblo, todo reino, movimiento o ideología que blasfema el nombre del Señor y persigue de una u otra forma a la iglesia, no prevalecerá para siempre. Un día todo eso llegará a su fin, no porque la iglesia se vengará, sino porque Dios es justo. Él mismo ha dicho, mía es la venganza, yo pagaré. Este es el espíritu de los salmos imprecatorios. Pedimos que el Señor ejecute justicia y venganza. Si nosotros lo hiciéramos por nuestra propia cuenta, obraremos en injusticia y en pecado. El Señor vencerá a sus enemigos y el Dios que promete esto cumplirá su palabra. La Escritura lo confirma con claridad. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, dice el apóstol Juan en Apocalipsis. Y también es necesario que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies.
Y el último enemigo que será destruido es la muerte, confirma el apóstol Pablo ahí en la primera carta a los Corintios. Cristo echará por tierra a todos sus enemigos rebeldes, pero el pueblo de Dios se alegrará en su rey, como dice el Salmo. Pero, ¿quién es este verdadero rey? ¿Quién es el rey de la iglesia? O como dice el Salmo 24, ¿quién es este rey de gloria? ¿Es David? Lo negamos. Cristo es el rey de la iglesia. Él es el verdadero y mejor David. Y este, mis hermanos, es el Evangelio. Él, cuando vivió en su humillación, buscaba el rostro de su Padre de madrugada, oraba en lugares desiertos, vivía en perfecta comunión con Él y se deleitaba en hacer su voluntad. Yo y el Padre, decía Él, somos uno. Mi alma está pegada a ti. Pero a diferencia de David, Cristo sí sufrió el castigo que merecían sus enemigos. Fue tratado como maldito, entregado a la muerte y puesto en una tumba. El Hijo de Dios fue tratado como un desobediente, como un enemigo, por amor a su pueblo. Sin embargo, conforme a las promesas de Dios, se levantó el tercer día con poder, saliendo triunfante sobre la tumba, y le fue dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y ahora reina a la diestra del Padre, esperando hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y como dice el Salmo, cualquiera que jura por Él, es decir, su pueblo, su amada iglesia, se gloriará cuando vea el día de su victoria. Cuando las bocas de todos los que han hablado mentiras y blasfemias del Rey sean cerradas. Que hoy los hijos de Sión se gocen en su Rey, porque un día lo alabaremos en perfecta comunión por los siglos de los siglos. Cristo es el verdadero David. Mi hermano, mi hermana, ¿que has escuchado estas verdades? ¿Es Dios el objeto de tu gozo y deleite? ¿Has hallado en Él verdadera dulzura? Si es así, eres dichoso. Y si no, volvamos a Cristo. Seamos intencionales y fervientes en buscar su rostro, y Él será nuestro gozo, nuestro tesoro, cualquiera que sea el desierto por el cual estemos pasando. Él avivará y encenderá nuestros corazones para poder vivir para Él conforme a su evangelio. Y a ti, amigo y amiga, que aún no has puesto tu fe en Cristo, eres creación de Dios, hecho para vivir en comunión con Él. Pero a causa del pecado, buscas llenura y alegría en cosas terrenales y temporales que no pueden satisfacer. Por eso, mira a Cristo por la fe y sé salvo. Fuera de Él no hay gozo verdadero, sino solo muerte, maldición, destrucción y fuego eterno acrecentando para el día del juicio que viene. Pero en Cristo hay perdón, vida y plenitud de gozo. Mira a Cristo, en su presencia hay plenitud de gozo y a su diestra delicias para siempre. Que el Señor nos bendiga. Inclinemos nuestros rostros y oremos. Padre Celestial, se ha predicado tu bendita palabra, pero Padre, pedimos tu ayuda, Señor, porque muchas veces somos oidores olvidadizos. Que nuestro corazón sea hoy buena tierra, Señor, para que tu Espíritu Santo, Señor, obre con poder y dé fruto para la gloria de tu nombre. Padre Celestial, qué descuidados somos, Señor, qué perezosos somos cuando se trata, Señor, de buscar tu nombre. Padre, ayúdanos a buscar deleite en ti, porque tú eres el fin de nuestras almas. Padre, el trabajo, el dinero, la familia, el matrimonio, los hijos, el poder viajar y cuántas bendiciones, Señor, que tú añades a nuestra vida. Son bendiciones preciosas. Nunca, Señor, nos permitas verlas de una forma inferior, pero ellas no son el fin de nuestra vida. Tú eres el fin de nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a ser diligentes en estas cosas.
Ayúdanos a trabajar, Señor, para encontrarte a ti, para vivir, Señor, la vida cristiana conforme a tu evangelio de la cual hemos sido rescatados. No para ganarnos algún favor, sino porque nos deleitamos en ti, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial. Convéncenos por el poder de tu Espíritu Santo, Señor, de estas verdades. Trabaja en nosotros, Padre amado, porque necesitamos tanto de ti. Ayúdanos, Señor, a levantarnos más temprano para buscar tu rostro. Y perdónanos por la diligencia, porque somos negligentes, Señor, al realizar este ejercicio. Ayúdanos, Señor. Haznos, si es necesario, perder el sueño, Señor, hasta que podamos encontrarte. Te necesitamos, Señor. Ayúdanos. La gente en el mundo busca en qué deleitar, en qué sentirse lleno, y lo busca en cosas terrenales, en cosas que no pueden, donde no hay satisfacción, donde no hay gozo real, Señor. Pero por la misericordia tuya, Señor, nosotros hemos podido ver, Señor, y sabemos que solo en ti hay esa satisfacción, ese gozo, esa plenitud. Pero hemos sido descuidados, Señor. Perdónanos y ayúdanos, Padre Celestial, y que podamos salir de aquí con tu bendición, dispuestos, Señor, a resolver esto, de buscar tu santo nombre. Porque aquí, Señor, aquí nosotros podemos deleitarnos en ti para desear también la patria celestial, donde el gozo es perfecto y pleno, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, que sobre tu pueblo el día de hoy sea tu bendición. En el nombre de Jesús te agradecemos y te lo pedimos. Amén. Y amén.